Hola, hoy vamos a hablar del modelo atómico de Dalton. John Dalton, nacido el 6 de septiembre de 1766 en Reino Unido, y fallecido el 27 de julio de 1844 en Manchester, fue un destacado científico británico que revolucionó la química y la física con su teoría atómica y sus contribuciones en otros campos de la ciencia. Dalton provenía de una familia modesta y creció en el norte de Inglaterra. A pesar de sus modestos orígenes, su habilidad innata para las matemáticas y la ciencia pronto se hizo evidente. A la edad de 12 años, ya estaba ayudando a su hermano mayor en una escuela local y, más tarde, trabajó como profesor asistente en una escuela de Kendal. A pesar de su falta de educación formal avanzada, Dalton era un ávido lector y se dedicaba constantemente a la autoeducación. En 1793, Dalton se trasladó a Manchester para enseñar matemáticas y física en una escuela, y fue en esta ciudad donde llevaría a cabo la mayor parte de su trabajo científico. El modelo atómico de Dalton. El mayor logro de Dalton es su teoría atómica, que presentó en su libro A New System of Chemical Philosophy, un nuevo sistema de filosofía química, en 1808. En esta obra, Dalton propuso los siguientes principios fundamentales. Partículas indivisibles. Dalton postuló que la materia está compuesta por partículas indivisibles llamadas átomos. Este concepto fue un avance radical en la comprensión de la materia en esa época y sentó las bases para la química moderna. Átomos idénticos. Según Dalton, los átomos de un elemento químico son idénticos en masa y propiedades químicas, mientras que los átomos de elementos diferentes son diferentes. Esta idea permitió la clasificación sistemática de los elementos químicos. Reordenamiento de átomos. Dalton argumentó que las reacciones químicas implican la reorganización de átomos para formar nuevos compuestos, pero los átomos en sí mismos no se crean ni se destruyen en una reacción química. Esto respaldó la ley de conservación de la masa. Leyes de las proporciones definidas y múltiples. Propuso que los átomos se combinan en proporciones fijas y definidas para formar compuestos, lo que respaldó la ley de las proporciones definidas. Además, la ley de las proporciones múltiples establece que, si dos elementos pueden combinarse para formar más de un compuesto, las masas de uno de los elementos que se combinan con una masa fija del otro elemento están en relaciones de números enteros simples. Contribuciones adicionales de Dalton. Además de su trabajo en química y física, Dalton hizo importantes contribuciones a la meteorología. Fue uno de los primeros científicos en estudiar el comportamiento de los gases y, en 1801, formuló la ley de las presiones parciales, que explica cómo se comportan los gases en mezclas. Dalton también tenía un gran interés en la percepción del color y la visión. Sus investigaciones sobre el daltonismo, un trastorno visual que afecta la capacidad de distinguir ciertos colores, llevaron a la descripción del trastorno y a que se le denominara daltonismo en su honor. El legado de Dalton. John Dalton es considerado uno de los padres fundadores de la química moderna. Su teoría atómica y las leyes que la acompañan sentaron las bases para la comprensión de la estructura y el comportamiento de los átomos y las moléculas. Su trabajo influyó en muchos científicos posteriores y fue esencial para el desarrollo de la química y la física modernas. Hoy en día, el nombre de Dalton se asocia con la unidad de masa atómica, la unidad de Dalton utilizada para expresar las masas relativas de átomos y moléculas. Su legado perdura en la ciencia, y su modelo atómico sigue siendo un hito en la historia de la química y la física.